Dass Ukrainer Bürgergeld mit dem Porsche abholen, während deutsche Rentner Mülleimer nach Pfandflaschen durchwühlen, ist irre. Sie schaufeln sich mit ihrer Politik ihr eigenes Grab und die AfD wollen sie nur verbieten, weil es die einzigen sind, die ihren Kahlschlag Deutschlands verhindern können. Und jetzt sind ihnen Menschenleben völlig egal. Die meisten Bundestagsabgeordneten zahlen davon natürlich nichts als Privatversicherte. Fangen Sie doch endlich mal an, Politik für die Menschen zu machen, anstatt immer nur für sich selbst. Amigos, me gustaría compartir con ustedes uno de los discursos más impactantes en el Bundestag de los últimos tiempos. El representante del partido Alternativa para Alemania, Martin Sichert, hizo una feroz crítica a la coalición del semáforo, que, según sus palabras, ha provocado una verdadera catástrofe social en el país y ha convertido a los alemanes en ciudadanos menos importantes que los migrantes y refugiados de un país bien conocido. Si pensabas que Alemania solo está sumida en una crisis económica, te equivocas. El sistema de bienestar social alemán ya está reventando por las costuras. Millones de migrantes que llegan a Alemania se sientan a vivir a expensas de los contribuyentes alemanes y luego, sin hacer nada, comienzan a exigir derechos. Los recién llegados de los países de Oriente Medio incluso piden la instauración de un califato. Amigos, prepárense para ver uno de los discursos más reveladores, que les abrirá los ojos sobre lo que está ocurriendo en Alemania. Y yo también tendré unas palabras sobre la política alemana. Así que, adelante amigos. Antes de mostrarles los momentos más destacados del discurso de Martin Sichert, quiero decir unas palabras. Alemania está al borde de una catástrofe social. Como resultado de la política de puertas abiertas, millones de refugiados de Oriente Medio y África han llegado a Alemania, esperando un futuro mejor. Sin embargo, en lugar de integrarse en la sociedad y contribuir al bienestar del país, la mayoría de ellos ha preferido vivir de los subsidios sociales. Según el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de Alemania, más del 60% de los migrantes que llegaron en 2015 todavía no tienen trabajo y reciben ayudas sociales. Las estadísticas claman por una solución, pero el gobierno sigue ignorando el problema. Uno de los principales factores que genera descontento entre la población alemana es la falta de voluntad de integración entre los migrantes. Un ejemplo de esto son los datos de 2023, que muestran que solo el 25% de los migrantes han completado cursos de idioma y pueden hablar alemán, al menos a nivel básico. Y esto después de 8 años desde la llegada de la primera ola. Está claro que la integración de la que tanto se hablaba en las etapas iniciales quedó solo en papel, pero si solo se tratara de eso, la situación se agrava aún más por el hecho de que el sistema de bienestar social de Alemania no solo apoya, sino que, en esencia, fomenta este comportamiento. Los migrantes reciben alojamiento gratuito, atención médica, subsidios por hijos, y todo esto sin contribuir prácticamente en nada a la economía del país. El alemán promedio paga impuestos elevados para sostener estos programas, y con razón se pregunta, ¿para qué? La realidad de la pobreza en Alemania también es impactante. Según la Oficina Federal de Estadísticas, en 2022, alrededor del 16% de la población vivía por debajo del umbral de pobreza, lo que equivale a más de 13 millones de personas. Esta es una cifra alarmante para un país con tal historial económico. Muchos alemanes se ven obligados a elegir entre pagar el alquiler o comprar alimentos, mientras que los migrantes continúan recibiendo apoyo. Y la frase de que ahora muchos alemanes simplemente recolectan botellas no es una fábula del Kremlin, sino una cruda realidad. Señor presidente, damas y caballeros, en agosto estuve en Schleiz, Turingia. Allí el hospital fue cerrado a finales de agosto. Ahora el servicio de urgencias más cercano se encuentra a media hora en coche. Karl Lauterbach dijo sobre Schleiz, y cito, esto es solo el comienzo. Resultado de las elecciones en Schleiz. Alternativa para Alemania, 42%, SPD, 3%, Los Verdes, 1%, FDP, 1%. AfD 42%, SPD 3%, Grüne 1%, FDP 1%. Con su política, ustedes mismos están cavando su propia tumba y quieren prohibir a AfD solo porque es el único partido capaz de detener la destrucción de Alemania. Sie schaufeln sich mit ihrer Politik ihr eigenes Grab und die AfD wollen sie nur verbieten, weil es die einzigen sind, die ihren Kahlschlag Deutschlands verhindern können. Cada cierre de un hospital en zonas rurales cuesta vidas humanas. Hace poco restringieron arbitrariamente los derechos fundamentales, argumentando que cada vida debía ser salvada. Y ahora les importa un comino las vidas humanas. Und jetzt sind ihnen Menschenleben völlig egal. Con cada cierre de un hospital en áreas rurales, mueren decenas de personas cada año, porque la distancia al servicio de
urgencias más cercano es de 10, 20 o 30 kilómetros. En casos de accidentes cerebrovasculares o ataques cardíacos, cuando cada minuto cuenta, esto es una cuestión de vida o muerte. No, estos son hechos, no una distorsión de la realidad, son hechos reales. Y sería bueno que alguno de ustedes prestara atención a esto. Das sind die Fakten, das ist keine Verdrehung von Tatsachen, sondern das sind tatsächlich die Fakten und es wäre gut, wenn die SPD sich damit auch mal beschäftigen würde. El Estado recibe ingresos récord, pero no destinan dinero para resolver los problemas reales. El gobierno planea una reforma de la salud, según la cual los hospitales deberían recibir 5,000 millones de euros más al año. La mitad de esa suma debe provenir de los estados federados, pero nadie sabe de dónde exactamente. La otra mitad proviene de los fondos de seguros médicos. Ni un solo euro del presupuesto federal se destina a los hospitales, a pesar de los ingresos récord. En lugar de eso, vuelven a aumentar las contribuciones al seguro médico. Es una locura extraer aún más dinero de la gente por sus decisiones fallidas. Der völlige Wahnsinn, den Menschen noch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen für die eigene verfehlte Politik. La mayoría de los diputados del Bundestag, por supuesto, no pagan por esto, ya que están asegurados en compañías privadas. Comiencen de una vez a hacer política para la gente. Die meisten Bundestagsabgeordneten zahlen davon natürlich nichts als Privatversicherte. Fangen Sie doch endlich mal an, Politik für die Menschen zu machen, anstatt immer nur für sich selbst. Y no para ustedes mismos. Las primeras compañías de seguros ya justifican el aumento de las contribuciones con el flujo de ucranianos. Y tienen razón. Cada beneficiario del subsidio por desempleo le cuesta a los contribuyentes más de 200 euros al mes. Esos son 2,000 millones de euros al año para 700,000 ucranianos que reciben subsidios. Macht für über 700.000 Ukrainer im Bürgergeldbezug 2 Milliarden pro Jahr. Además, los ucranianos aumentan el tiempo de espera para las consultas médicas, ya que están incluidos en los presupuestos limitados. Esto significa que por cada ucraniano que es atendido por un médico, un alemán recibe menos atención. Das heißt, für jeden Ukrainer, der vom Arzt behandelt wird ein Deutscher weniger behandelt. No es culpa de los ucranianos. Esta política absurda es responsabilidad exclusiva del gobierno. Tomar subsidios para comprar un Porsche, mientras los jubilados alemanes rebuscan en los contenedores en busca de botellas vacías, es una locura. Dass Ukrainer Bürgergeld mit dem Porsche abholen, während deutsche Rentner Mülleimer nach Pfandflaschen durchwühlen, ist irre. Regalar 1,000 euros a miles de criminales graves de origen afgano, mientras más y más alemanes no pueden permitirse tratamientos dentales debido a los altos copagos, es una locura. Dass schwerkriminelle Afghanen 1.000 Euro geschenkt bekommen, während immer mehr Deutschen die Zähne wegen horrender Zuzahlungen vergammeln, ist irre. Financiar carriles bici en Perú mientras los puentes en Alemania se derrumban, es una locura. Toda esta política es una locura. Amigos, antes de mostrarles la segunda parte del discurso de Sichert, me gustaría decir unas palabras más. En algunas ciudades como Berlín y Hamburgo se están formando barrios enteros donde los alemanes étnicos se han convertido en una minoría y el nivel de criminalidad está fuera de control. Solo en la primera semana de septiembre se produjeron más de 100 ataques con cuchillo en Alemania. Un ejemplo de esto es el distrito de Neukölln en Berlín, que se ha convertido en un gueto para migrantes. La delincuencia en estos barrios crece de forma exponencial. Robos, asaltos. El informe de la policía de Berlín de 2023 indica que en estas áreas la cantidad de delitos es el doble que en el resto de la ciudad. Nuevamente, los contribuyentes comunes se ven obligados a sufrir las consecuencias de la política migratoria, pagando la reparación de la infraestructura dañada y el mantenimiento de un número creciente de policías. El sistema estatal de asistencia se ve obligado a cubrir los crecientes costos del mantenimiento de los migrantes, lo que resulta en recortes en el apoyo a los alemanes nativos. Los jubilados que trabajaron durante décadas reciben pagos miserables. Muchos de ellos se ven obligados a seguir trabajando incluso en la vejez, simplemente para sobrevivir. Mientras tanto, el descontento entre la población está creciendo y ya no se puede ignorar. Cada vez más alemanes comienzan a preguntarse hacia dónde se dirige el país. Las encuestas sociológicas de 2023 mostraron que el 56% de la población alemana cree que la política migratoria del gobierno está socavando la estabilidad económica y social del país. El malestar entre las clases trabajadoras está aumentando, ya que ven cómo sus salarios se destinan a mantener a aquellos que no quieren ni tienen intención de trabajar. El gobierno intenta suavizar la situación, ofreciendo programas de integración y destinando miles de millones de euros a proyectos educativos y culturales. Sin embargo, todo esto parece un intento de apagar un incendio con un vaso de agua. Sin una revisión fundamental de la política migratoria y un mayor control sobre la distribución de los subsidios, la situación solo empeorará. Ahora escuchen lo que dice Sichert a continuación. Gastamos millones en combatir enfermedades en África,
nada, mientras que en nuestras farmacias faltan cientos de medicamentos. Wir geben Abermillionen für die Bekämpfung von Krankheiten in Afrika aus, während in unseren Apotheken hunderte Medikamente fehlen. Financiamos infraestructuras por todo el mundo, mientras que nuestros hospitales caen en bancarrota uno tras otro. Atraemos a enfermeras ucranianas hacia Polonia con subsidios de desempleo, mientras que en Alemania faltan decenas de miles de enfermeras. Ukrainische Pflegekräfte in Polen locken wir mit dem Bürgergeld nach Deutschland in die Arbeitslosigkeit, während hierzulande Zehntausende Pflegekräfte fehlen. Este gobierno es un desastre absoluto para Alemania. Diese Regierung ist eine einzige Katastrophe für Deutschland. ¿No sienten vergüenza? El número de crímenes violentos en los hospitales ha aumentado considerablemente y prácticamente cada trabajador de emergencias ha enfrentado violencia. Hace poco, todos ustedes aquí aplaudieron entusiastamente al personal médico, pero ahora que los necesitan, los abandonan. Incluso en la lucha contra el terrorismo, son los empleados de los hospitales quienes trabajan horas extra tratando de salvar a las víctimas de ataques como los de Breitscheidplatz o Solingen. La falta de decencia de este gobierno no solo se refleja en el presupuesto actual, sino que también está confirmada por los informes del Instituto Robert Koch. En febrero, marzo, mayo y agosto de 2021, el Instituto Robert Koch indicó que las vacunas no proporcionaban protección contra la infección. Esto fue antes de las elecciones del Bundestag, cuando ustedes prometieron que no habría vacunación obligatoria. Sin embargo, después de eso, sabiendo que no existía tal protección, intentaron imponer la vacunación obligatoria. Forzaron a cientos de miles de personas sanas en el sector salud y en el ejército a vacunarse. Esto, damas y caballeros, no solo fue un ataque cruel al derecho fundamental a la integridad física, sino también una violación del Código de Nuremberg y de los derechos humanos. Es hora de que los responsables, empezando por el ministro Lauterbach y el canciller Scholz, comparezcan ante la justicia. Les prometo que muchas de las personas a las que obligaron a vacunarse contra su voluntad no descansarán hasta que los responsables sean llevados a juicio. No lo olvidaremos. Gracias. Amigos, solo puedo coincidir con las ideas expresadas por Keuter, pero si profundizamos más, encontraremos que la situación es mucho más alarmante de lo que parece a simple vista. Muchos siguen admirando a Angela Merkel, considerándola casi como la salvadora de Alemania. Sin embargo, ¿realmente trajo ella bienestar a Alemania? Su política migratoria imprudente plantó una bomba de tiempo cuyos efectos el país sigue padeciendo hasta el día de hoy. Merkel abrió las fronteras a millones de migrantes, pero esa decisión no fue calculada ni planificada, lo que ha llevado a una crisis sociocultural aguda. Y ahora, Alemania se sumerge en un caos del que, francamente, no se ve una salida. Recordemos cómo comenzó todo. Primero, Alemania participó activamente en operaciones militares en Oriente Medio y el norte de África, interviniendo en los asuntos de estados soberanos. Y ahora observamos una migración masiva desde esas regiones, mientras que las ciudades alemanas se convierten en centros de conflictos culturales y sociales. ¿Cómo podría ser de otra manera? ¿No era previsible que la destrucción de la infraestructura y la estabilidad política en esos países provocaría una ola de refugiados? Algunos pueden justificar esto como humanitarismo, pero el resultado es claro. Alemania ya no es la misma que hace 10 años. Merkel, con su aparente firmeza diplomática, solo agravó los problemas. Alemania, gracias a la política de Merkel y ahora también por la indecisión del actual gobierno dirigido por Scholz, se está convirtiendo en una especie de nuevo Babel. La mezcla de culturas y nacionalidades no ocurre de manera armónica, sino de forma extremadamente conflictiva. Los migrantes que llegan al país no buscan integrarse. Al contrario, se crean enclaves donde impera su propio orden, donde la ley y la cultura alemanas simplemente no funcionan. ¿Y quién es el responsable? Las decisiones de Merkel y sus sucesores cortos de miras, Scholz, Baerbock y Habeck, solo empeoran una situación ya grave. Baerbock, cuya experiencia política suscita muchas preguntas, especialmente después de haber reescrito su biografía 10 veces. Scholz, cuya sombra de corrupción aún lo persigue desde 2016. Y Habeck, el ministro que ha llevado al colapso energético a Alemania con sus, por decirlo suavemente, extrañas decisiones. ¿Cómo se puede confiar la gestión de un país a personas así? Aquí viene a la mente un viejo dicho: el pueblo tiene el gobierno que se merece.